Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la parte de redes inalámbricas, que es uno de los temas que nos toca analizar en el curso. Inicialmente vamos a ver los entornos de redes inalámbricas de acuerdo a su dimensión. Podríamos decir que el entorno máximo de las redes inalámbricas es donde tenemos las redes WAN, pero inalámbricas. Para indicar que es inalámbrica se le antepone una W al WAN, que sería wireless. Dentro de ellas tenemos UTMS o LTE y prontamente vamos a tener 5G. Todas esas redes son las que abarcan todo el globo terráqueo. Entonces son las redes de mayor amplitud. Luego tenemos las redes de área metropolitana, pero inalámbricas, que en este caso sería WiMAX. WiMAX es un tipo de red de área metropolitana que podría abarcar unos 50, 60, 70, incluso 80 kilómetros. Es una red 100% inalámbrica que es bastante veloz, bastante efectiva. Luego, un poco más pequeña, tenemos las redes de área local pero inalámbricas, que en este caso podríamos tener lo que es Wi-Fi o incluso Zigbee. Me imagino que no han oído hablar de Zigbee. Zigbee se utiliza para lo que es domótica, que lo vamos a ver más adelante. Y las redes de área personal pero inalámbricas, WPAN, serían las que abarcan Bluetooth e infrarrojos. Como les decía, cada uno de los tipos de redes está de acuerdo a la dimensión. La dimensión mayor es las redes de área amplia, pero inalámbrica, en este caso sería la W1. Luego tenemos las redes de área metropolitana inalámbricas, que sería en este caso la WMAN. Luego las redes WLAN o Wireless Local Area Network, que sería redes de área local. Y finalmente las redes de área personal, pero también inalámbricas. Bien. La conexión de computadores y otros tipos de dispositivos se hacen en estos momentos principalmente de maneras inalámbricas, o sea, se usan ondas de radio o luz infrarroja para poder enviar información. Básicamente lo que se utiliza es lo que se conoce como el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es una serie de ondas de origen pues natural que son utilizadas para enviar información. Dentro de esas ondas podemos encontrar de alta frecuencia o de baja frecuencia. Podemos encontrar rayos X, rayos gamma, microondas, que son los mismos ondas de microondas que utilizamos, por ejemplo, para cocinar. También tenemos frecuencias de ondas para radio, para televisión. Tenemos frecuencias para telefonía, en este caso telefonía celular. Y también tenemos diversas frecuencias relacionadas con elementos muy importantes para nosotros, como por ejemplo la luz blanca, que es la que nos permite a nosotros ver y distinguir los diversos colores de los objetos. Todo eso lo percibimos por el efecto de las frecuencias de onda. Cada elemento o cada frecuencia, ¿verdad?, tiene distintos rangos de vibración que nos permiten pues utilizarlos para ver o para cuestiones médicas o como lo vamos a ver ahora, que es específicamente para telecomunicaciones. Las redes inalámbricas pues obviamente facilitan la operación en lugares donde no necesitamos que un equipo computacional, sea una computadora, un teléfono, una tableta o algún otro tipo de dispositivo, no se necesita que esté en un punto fijo. También es posible mezclar redes cableadas y redes inalámbricas. Como en el caso de la universidad, tenemos un laboratorio con redes cableadas, pero también tenemos una frecuencia inalámbrica. En este caso estaríamos hablando de redes de tipo híbrido. En algunas ocasiones, para usuarios que necesitan mayor velocidad, se utilizan las redes cableadas, que son mucho más rápidas, pero para usuarios que necesitan movilidad, se utilizan principalmente redes inalámbricas, que tal vez no necesiten manejar tanta cantidad de datos, pero lo que priva en este caso es la movilidad de las personas y de los equipos, obviamente. Dentro de las ventajas de las redes inalámbricas tenemos obviamente la flexibilidad,
Los datos de los elementos de la red no requieren estar conectados a un cable físico. Yo les llamo a veces un cordón umbilical. Entonces no se necesita un cable para conectar el componente a la red, sino que lo que se utiliza son diversas frecuencias de ondas inalámbricas. Requieren de poca planificación. Con las redes cableadas se requiere planificar adecuadamente el diseño de cómo se van a ocupar o ubicar los equipos, qué distancia tienen desde los puntos de conexión, qué distancias de cable se utilizan para conectar a cada uno de los computadores. Si en algún momento necesitamos reajustar o rediseñar los muebles o la parte física, la distribución física de los equipos, pues obviamente podríamos necesitar rehacer todo el cableado de la red. El diseño, los equipos pues que se utilizan para conectar redes también normalmente son relativamente pequeños y también presentan como ventaja la robustez. Eso se refiere a que cuando nos sucede un evento fortuito pueden continuar funcionando sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, si hay un sismo pequeño, entonces si es una red cableada, normalmente los cables se desprenden y hacen que las conexiones se pierdan. Si es una red inalámbrica, pues no. ¿Por qué? Porque no llegan cables a los equipos. Lo único que hay que tener activo es el punto de conexión, que si llegue un cable, y el resto serían señales inalámbricas. ¿Qué desventajas tienen? Bueno, la calidad del servicio. Normalmente las redes inalámbricas son de menor velocidad que las redes cableadas. ¿Por qué? Porque la señal de redes cableadas se dice que es un medio guiado. Toda la señal pasa por el cable, mientras que en las redes inalámbricas básicamente es un elemento de transmisión de datos, pero no guiado. ¿Por qué? Porque se dispersa en una área determinada. El costo ha sido uno de los elementos que ha disminuido ampliamente en las redes inalámbricas. Hace algunos años eran más caras que las redes cableadas. Ahora más bien el efecto es completamente diferente. Ahora las redes inalámbricas son muchísimo más baratas que las redes cableadas y además tienen varias ventajas. Soluciones propietarias. Cuando hablamos de soluciones propietarias es que si uno adquiere equipos de un proveedor y ese proveedor es exclusivo, entonces podemos tener problemas a la hora de querer tener soluciones con equipos de tecnologías abiertas. Esto, por ejemplo, es cuando compramos un equipo de un proveedor y solamente podemos conectar equipos de ese proveedor en nuestra red y no podemos utilizarla de una manera, digamos que un poco más abierta. Esas soluciones propietarias, entonces, en el argot de informática se dice que uno se casa con un proveedor, ya que posteriormente, si necesita ampliar la red, tener más componentes, pues obviamente deberá de comprárselos exclusivamente de ese proveedor. La recomendación más bien es tener soluciones abiertas y no propietarias. Cuando tenemos una solución abierta, podemos comprar equipos de diversos proveedores y instalarlos en nuestra red sin ningún tipo de problema. Un caso de ejemplo podríamos decir tal vez que sean los equipos Apple. Si uno tiene equipos Apple, prácticamente se casa con la compañía. ¿Por qué? Porque no puede utilizar otro tipo de tecnologías que no sea Apple. Mientras que si uno tiene algún otro tipo de componentes o de sistemas, por ejemplo Android, uno puede disponer de múltiples tipos de soluciones de hardware y de software. Otro de los elementos desventajosos de las redes inalámbricas es que tienen que operar de acuerdo a las leyes de cada uno de los países. Cada país maneja directamente lo que son las frecuencias en su zona geográfica, en su zona país, y puede ser que haya problemas de restricción para algunos otros zonas. Dado el caso, por ejemplo, en Costa Rica, hay restricciones para operaciones de empresas de telefonía celular. Por ejemplo, acá en Costa Rica solamente se permite 3 compañías celulares, que serían Claro, Movistar y Colby. Solamente ellas tienen derecho a poder utilizar las frecuencias del espectro radioeléctrico que están en Costa Rica. No puede haber alguna otra compañía que
este, pretenda utilizar frecuencias ya que son propias de cada país. Y la seguridad, ese es uno de los puntos más débiles de todos los sistemas de redes abiertas o inalámbricas, perdón, en el sentido de que es muy fácil o relativamente sencillo capturar los paquetes de información y si no están muy debidamente encriptados, perdón, y si no están debidamente encriptados, entonces alguien puede interceptar esa información y puede descifrarla. Entonces, ese es uno de los elementos pues más riesgosos de las redes inalámbricas. Vamos a dejar por acá el video y posteriormente vamos a continuar con otro video. Regáleme un segundo. Gracias.